Bueno, dice, nos vamos a mover, pero que vamos a cambiar. Nos estamos moviendo. ¿Podemos cambiar? Nos estamos moviendo bajo la gloria de Dios. Sí, porque eso habla en un futuro. Perdón, chicos, yo se los di así. Pero lo vamos a cambiar. Aleluya. Leo, encendete porque tu intercesión es profética y trasciende, igual que la del varón allí. Todo lo que estás orando, varón, lo vas a ver con tus propios ojos. Aún eso que tus ojos naturales están viendo lejos o imposible, el Señor se va a apresurar a poner por obra lo que estás pidiendo. Porque tu oración es sincera, es genuina, es de corazón, no es de palabrerías. Aleluya. Recuerdan que estuvimos hablando del apóstol Pablo, que allí se encontraba con algunas dificultades. ¿Recuerdan eso? Que estaban siendo criticados. Así que usted no se haga problema si alguien le critica. Siga adelante. No se haga problema. Jesús también fue criticado. Pero que eso no le detenga, por favor, iglesia. Si usted me acompaña a Hebreos 12, es una palabra muy conocida, muy predicada, puesto los ojos en Jesús. Pero vamos a leer del versículo 3. Dice, considerad, diga conmigo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos a Cristo, amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Amado, hasta que Cristo nos venga a buscar, vamos a combatir día a día contra el pecado. Porque convivimos, vivimos y somos forasteros en un mundo donde mora el pecado. Pero los hijos de Dios caminamos en su gracia. Amén. Versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo os dije, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Somos reprendidos y disciplinados por Él. El apóstol Pablo no decía, por mí, que soy el apóstol, que soy su pastor, o que tengo autoridad sobre ustedes. Decía, por Él. Si sos disciplinado, estás siendo disciplinado por Dios. Si sos corregido, estás siendo corregido por Dios. Amén. Dice, versículo 6, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? ¿Qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, levánteme la mano los hijos. Bueno, déjame decirte que tu padre te va a azotar porque sos hijo. Gloria a Dios por estos azotes, porque son para corregirnos y para disciplinarnos. Fíjense en qué pasa en el versículo 7. Si soportás la disciplina, dice, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no le disciplina? Versículo 8. Pero si os dejás pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿soy qué? ¡Wow! Bastardos y no hijos. Amado, hay muchas personas que se van de la iglesia y que andan de iglesia en iglesia porque cuando les toca este tiempo de ser disciplinados y corregidos, no les gusta. Se comportan no como hijos, sino como bastardos. Amén. Y nosotros, gracias a Dios, no somos de estos, sino que somos hijos. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Ahora, versículo 9 dice que por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos han disciplinado. ¿Cuánto su padre le ha disciplinado? Le ha dicho, no hagas esto, que no está bien. Levántate, ordena tu habitación.
¿Cuántos? ¿Cuántos su papá le ha disciplinado y le ha corregido? Amén. Gloria a Dios por esos padres. Dice, y los venerábamos. Bueno, a veces los venerábamos, a veces no. Esto quiere decir, le obedecíamos. Gloria a Dios por los obedientes. Dice, porque no obedecemos, perdón, no sé si me salté el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban y los venerábamos. Seguimos allí. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¡Wow! Versículo 10. Y aquellos ciertamente, por pocos días, nos disciplinaban, esto se está refiriendo a los padres, ¿no? Dice, como a ellos les parecía. ¿Por qué? Porque son seres humanos. A veces nos disciplinan bien, a veces nos disciplinan mal. Pero no deja de ser disciplina. A veces uno reta a los hijos de mala manera, pero no deja de ser disciplina. Pero aún así con nuestros errores, dice el Señor, nos disciplinaban. Amén. Dice, y como ellos podían, como les parecía, pero que es Cristo, para lo que nos es provechoso. O sea, Cristo nos corrige para lo que es provechoso. Dice que participemos ¿de qué? ¿De qué? De su santidad. Versículo 11. En verdad que ninguna disciplina al presente le parece causa de gozo. Recuerdo que la pastora Raquel me dice, yo me doy cuenta cuando vos no te gusta que te corrija, me dice. Por tu rostro, me dice, sos muy expresiva. Yo dije, ay Señor, voy a tener que tratar de disimular. No sé cómo la miraría, pero ella se daba cuenta que cuando ella me disciplinaba, me corregía, me molestaba. ¿A quién le gusta que le discipline? A ver, ¿a quién le gusta que le reten, que lo corrijan, que lo encaminen? Aunque sea para una causa buena y noble, a nadie le gusta. Y escrito está, porque el Señor es sabio para todas las cosas. Entonces dice que la disciplina no causa gozo, sino que tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella ¿qué? Han sido ejercitados. Y esta es la parte que delante de Dios no me costaba. No me gustaba lo que ella me corregía, pero ¿sabe qué? No me iba como una hija bastarda. Me iba como una hija de Dios a obedecer lo que me decía y lo que me corregía. Aunque no me gustaba y aunque no me pareciese bien, aunque muchas veces me pareció que estaba equivocada, pero lo hacía y veía el fruto. Y eso ella también lo veía, porque siempre me decía, se ve en el fruto que obedeces, porque ella no me veía obedecer. Ella me veía en el momento la tristeza y el enojo del que no me gustaba la disciplina, pero yo me iba a mi casa y podía obedecer o no. Ya era una decisión mía. Pero luego me decía, se ve tu fruto. Decile al que tenés al lado, se ve tu fruto. Versículo 14. Seguí la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá a Dios. Si querés ver la mano de Dios moviéndose sobre tu vida, seguí la paz y la santidad. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabía. Hacemos una pausa aquí. Esaú, acá el apóstol Pablo estaba hablándole al pueblo de Esaú, ellos ya conocían la historia de Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un platito de comida, por un platito de un guisado de lentejas. Ah, sí, el hermano Jacob, el usurpador. Ah, sí, tomá, ¿la querés? Tomá. Y a veces nos comportamos así con nuestra salvación, amado. Viene el enemigo a ofrecernos cualquier platito de comida para satisfacer los deseos de la carne. Ah, sí, tomá, te la cambio por la salvación. Decile al que tenés al lado, no hagas eso. No hagas eso. Porque fíjense en lo que viene ahora.
Decíamos antes, considera a aquel, a Jesús, considéralo, tenelo presente, porque si no, mira lo que dice, versículo 17, porque ya sabés, le decía Pablo, lo que pasó después con Esaú, dice, que después, deseando heredar la bendición, fue que, opa, decile al que tenés al lado, opa, fue desechado, no por el hombre, fue desechado por Dios. Seguimos leyendo. Fue desechado y no hubo oportunidad para qué. Aunque qué, aunque la procuró con lágrimas. Wow. Qué fuerte esto. Qué fuerte, amado. Pero ¿saben qué? Dios no nos va a hablar así de fuerte si no es necesario lo que nos está hablando, porque en verdad viene algo grande. Y Dios te quiere usar a vos. Decile al que tenés al lado, Dios te quiere usar a vos. ¿Para qué te quiere usar? Te voy a mostrar para qué te quiere usar. Acompáñame, tiene que haber un arrepentimiento genuino y un quebranto en el espíritu. Acompáñame a Hechos 5. Decile, prepárate para esto. Vamos, más fuerte, díselo con fe. Prepárate para esto. Gloria a Dios. Hechos 5, versículo 12, dice, y por las manos de los apóstoles, haga conmigo así, y diga, y por mis manos, no deje de hacer así, y por mis manos, dice, se harán muchas señales y prodigios. Pero había una clave, decile que tenés al lado, hay una clave. Estaban todos unánimes. No era que estaban así, juntitos. Ay, mira, estoy unánime con Alan. ¿Saben que podemos estar así? Y estamos completamente divididos. Hay matrimonios que lamentablemente duermen juntos, comen juntos, conviven juntos y están divididos. Porque no es estar juntos, es estar unánimes, en un mismo sentir, como una sola iglesia, como un solo cuerpo, con un solo motivo. Dice, estaban todos unánimes. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Grandemente lo alababan. ¿Por qué? Porque estaban viendo que había alguien que los estaba respaldando. Y era el mismo Dios. ¿Cuántos dicen conmigo, gloria a Dios? Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gloria a Dios. Los que estaban creyendo en Dios, decile al que tenés al lado, los que van a creer en Dios por tu palabra. Gloria a Dios. Dice que eran más y más. Se iban añadiendo a esos que vos le prediques, a esas personas que vos le ores, a esas personas que vos invites para que vengan a la casa del Señor. Van a aumentar si van a venir. Decile a que tenés al lado, animate. Fíjense. Versículo 14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Gran número. Diga conmigo, haga así. Llámelos, tráigalos por fe. Traiga a su vecino, traiga a su familiar y se van añadiendo. Más y más era el número grande de hombres, dice como de mujeres. Hombres y mujeres iban añadiendo a la iglesia de Jesucristo. Versículo 15. Tanto dice que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y en lechos, porque al pasar, ahí diga su nombre, porque al pasar yo, Carolina, vamos, diga su nombre, créalo, amado, esta es una palabra para usted.
Es una palabra para usted, créalo. Repita conmigo y diga, para que al pasar María, para que al pasar Geraldine, para que al pasar Sheyel, para que al pasar Abigail, para que al pasar los hijos de Dios, para que cuando ustedes pasen, amado, mire lo que pasa, al menos, a lo menos, su sombra, dice, cayese sobre alguno de ellos. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Dios. No es tu sombra, no sos vos, no es Camila, no es Javier, no son ustedes, no es Carolina, no es el pastor Gabriel, no es Alan. Al menos aunque cuando nosotros pasemos la sombra del poder de Dios, la sombra de Cristo, la sombra del Espíritu Santo de Dios, caiga sobre alguno en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, San Lorenzo, amén, Baigorria. ¿Cuántos creen esto conmigo? Las ciudades vecinas, dice que venían muchos de las ciudades vecinas, amén. Puerto Gaboto, Saramashita, Arabasaya. Van a venir, créelo, iglesia, van a venir. Y por eso Dios te está avivando y te está encendiendo, porque te va a usar a vos, va a usar tu sombra, para que cuando esos enfermos vengan, versículo 16, venían de ciudades vecinas, muchos venían, diga conmigo, muchos venían a Fray Luis Beltrán, a la iglesia Esperanza de Gloria, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que todos eran, gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor, porque es palabra de Dios. ¡Aleluya! Es palabra de Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Seguimos. Esto es lo que Dios va a seguir haciendo con nuestras vidas. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Dice, allí está hablando de una descendencia. Es como que si Dios empieza a hablar de mi bisabuela, la bisabuela María, que tuvo una hija que se llamaba Amelia, que Amelia tuvo un hijo que se llamaba Antonio, y Antonio tuvo 10 hijos, y están contando ahí la descendencia de una persona. Pero en el versículo 9 pasa algo. Decile al que tenés al lado, pasa algo. Mira lo que pasa. Decile, ¿y este sos vos? Versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre. Diga conmigo, ilustre. Fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. O sea que Jabes significa dolor. Nosotros en el mundo teníamos un nombre, pero en Cristo tenemos otro. En el mundo teníamos una identidad, el borracho, el drogadito, el ladrón, aquel, el abandonado, el desechado, como decíamos antes. En el mundo teníamos un nombre, pero Cristo lo cambió, como le cambió el nombre a Jabes, y te puso hijo, mi hijo. Qué hermoso es el Señor. Versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, acordate que vos sos Jabes, decile que tenés al lado, acordate que vos sos Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, si tu mano estuviere conmigo y me librare del mal para que no me dañen. ¿Y qué le responde Dios? No le escucho. No le escucho. ¿Qué le otorgó? Lo que él le pidió. ¿Qué le estás pidiendo, Jabes? Decile al que tenés al lado, ayúdame a predicar. Decile al que tenés al lado. ¿Qué le estás pidiendo a Dios, Jabes? ¿Qué estás pidiendo, Jabes? ¿Qué estás orando? ¿Qué estás queriendo? Decile, Dios ya te lo otorgó.
Profetizale. Decile, Dios ya te lo otorgó. ¿Saben qué ilustre significa? De gran nombre. De gran nombre. O sea, la madre le puso Jabes al hijo porque lo tuvo en un momento, no en un momento, su parto fue difícil. Y muchos partos espirituales aquí son difíciles. Nuestro parto de esta iglesia fue difícil. Fuimos criticados, blasfemados. Tuvimos un parto complicado. Y quizás tu parto sea complicado, no lo sé. Pero la madre de Jabes le puso Jabes porque el parto fue complicado y dice que lo tuvo con mucho dolor. Pero el Señor le dice, Jabes, ilustre. ¿Y sabe qué quiere decir ilustre? De gran nombre. O sea, de una persona de dolor, de sufrimiento, el Señor te cambia el nombre, te cambia el rótulo y te dice, mi hijo de gran nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el que está entendiendo. Y para ir cerrando, si usted me acompaña a Isaías 54, versículo 2. Y con esto terminamos. Aleluya. Gloria a Dios. Esto te dice tu Dios. Decile al que tenés al lado. No me saquen ese versículo. Esto es para vos. Decile al que tenés al lado. Esto es para vos. Y si lo crees, pronto lo vas a ver. Y el Señor te dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y las cortinas de tu habitación, de tus habitaciones, sean extendidas. Decile al que tenés al lado, no seas escaso. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque se vienen cosas grandes, iglesia. Te invito a que te pongas sobre tus pies, ilustre. No te olvides que Dios te cambió el nombre y que te trajo aquí porque te quiere usar. Te quiere usar para que cuando vengan los enfermos sean sanados. Cuando vengan esas personas llenas de espíritus que los perturban, espíritu de depresión, espíritu de muerte, como decía el hermano Pablo. Tuve pensamientos muchas veces de suicidio. Eso es porque hay un espíritu de muerte, espíritu de depresión, espíritu de división, espíritu de encarcelamiento. Así está la gente, amado, y está esperando en vos, en que seas esa persona que ya se te dio un nombre. Ilustre, te dice el Señor. Jabes se diferenciaba de sus hermanos. Había algo en Jabes. Él hizo una oración. Porque ¿qué persona va a hacer una oración? Aquella que tiene fe, aquella que cree que Dios le va a dar. Y Dios le va a dar, porque dice que Dios le concedió a Jabes lo que le pidió. ¿Por qué dudas que Dios te va a dar lo que estás pidiendo? No dudes, cree que Dios te va a dar. ¿Por qué dudas que Dios te quiere usar? No dudes, Dios te quiere usar. Ay, Señor, pero siempre estoy cayendo en lo mismo. Es porque te falta ese altar. Ese altar que querés estar, que no estás esperando que Dios te llame, que el pastor o la pastora te diga, tenés que orar todos los días. No, ese altar, amado, nos decía la pastora ayer, estás cocinando y estás con el celular allí escuchando adoración, escuchando prédicas, estás lavando la ropa, te estás duchando, estás acá. Mi hermano, anoche no me podía dormir por todo lo que Dios había confirmado a mi espíritu. Tenía una adrenalina y un fuego que no me podía dormir.
Eran las 2 de la mañana y estaba mi cabeza a 1000 con todo lo que Dios está confirmando. Y de repente es como que quiero entrar en una ansiedad de, ay Señor, lo quiero ver. Y no solo en mí, porque Dios nos está hablando de ustedes, amados, de nuestros hijos espirituales, de lo que Dios va a hacer con sus vidas. Y eso tiene recompensa del cielo. Entonces tuve que ir a buscar el auricular y ponerme esa adoración que me había despertado. Y de rato me despertaba, y de rato me dormía, y de rato me despertaba, y de rato me dormía. Porque hay una palabra ardiendo en mi corazón. Y te la quiero impartir para que también arda en tu corazón. Que Dios te está mirando de una manera especial, amado. Esta mañana era las 6 de la mañana y ya no podía dormir más. Entonces me fui hacia el altar que le preparamos al Señor y le dije, Señor, acá estoy. Le dije, todo esto que estás poniendo en mi corazón, lo quiero impartir. Yo no quiero venir a mover las emociones de los hermanos. Yo no quiero que me digan, oh pastora, qué hermosa que estuvo la prédica, qué hermosa que estuvo la palabra. No me interesa, hermano. Delante de la presencia de Dios, no me interesa si te gustó o no te gustó la forma o la manera. Lo que me interesa es que te lleves esta palabra en tu espíritu y que empiece a arder, que Dios te quiere usar para traer a los perdidos a la casa, al altar, a los pies de Cristo. Y los primeros que Dios quiere que alcances es a tu familia. Pero no te preocupes tanto por ellos, porque ningún profeta es profeta en su propia tierra. Ni Jesús pudo en su propia tierra. Deja tu familia en manos de Dios. Ocúpate de los que están perdidos. Y en recompensa, ¿sabes qué? Van a venir uno a uno. Uno a uno van a ir cayendo a los pies de Cristo. Uno a uno. Hoy Susana estaba aquí compartiendo lo que Dios está haciendo. Pero pregúntele antes de que ella le encuentren un cáncer en su cuerpo, cómo era su vida sin Cristo, como la de cualquiera de nosotros. Pero nosotros le íbamos a predicar y la invitábamos a ir a la iglesia y con el dedito así nos decía, ustedes están locas, que van a perder el tiempo ahí adentro, 2 horas, amados. Ella se creía nomás que estábamos 2 horas. ¿Saben cuántas horas estuvo ayer en la iglesia? Donde decía, van a perder el tiempo ahí. ¿Por qué no viven la vida? Que la vida es corta, decía. Y Lorena, nunca me olvido, también la hacía con el dedo. Ya te va a llegar tu tiempo, hermana. Yo, ni loca, ni muerta, decía. No te preocupes por lo que te dice tu madre o tu padre o tus hermanos que no están viniendo a la iglesia. Preocúpate por creerle a Cristo, por seguirle y por servirle. Y lo demás va a venir solo. Hoy está acá. ¿Saben cuántas horas estuvimos ayer en el Congreso de Mujeres? 6 horas, amado. Empezó a las 6 de la tarde. Yo llegué a las 2:30 a mi casa. Y Susana se viene de lo más lejos, de zona sur, pasando zona sur de Rosario. Y ahora no se puede congregar los miércoles por una situación de la casa. Pero ella dice momentáneo, hasta que Dios nos acomode el día. Pero no falta un domingo, amado. Con los diagnósticos que el médico le daba, usted la veía acá en el altar. Es una hija, no una bastarda. Entonces no se preocupe por su familiar. Preocupate por predicar de Cristo. Preocupate por predicar el poder de Dios, el que transforma. Amén. Dios te quiere usar. Yo quiero invitarte un momento aquí adelante. A que tú le digas, Señor, cuenta conmigo. Yo quiero, Señor,
quiero que cuentes conmigo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Santo. No se distraiga.